buenas tardes. Aquí estamos por última vez este año, esperamos, para ver uno de los argumentos más importantes y también más fuerte, digamos, de la gramática de este año. Tenemos aquí los verbos que diptongan, que forman parte del grupo de los verbos irregulares que os dije la última vez. Entonces son de presente irregular. Yo he escrito que diptongan, pero los encontráis también como verbos con cambio vocálico. Esto debido al hecho de que algunos efectivamente diptongan, o sea, crean dos vocales a partir de una, pero otro grupo no, simplemente cambia la vocal. Aquí estamos delante de tres grupos. Tres son los grupos de los verbos con cambio vocálico. El primer grupo, que está formado por verbos que tienen una O en la raíz. Recordamos qué es la raíz de un verbo. La raíz de un verbo es todo lo que se queda al eliminar la ar, er o ir, la última parte del verbo. Cuando eliminamos ar, er o ir, lo que se queda es la raíz. En esta raíz encontramos una O que al conjugarse el verbo, como veis, se conjuga cambiándose en UE. Entonces la O desaparece y simplemente nos encontramos con UE. Esto funciona así en todas las personas, con excepción de nosotros y vosotros, que siempre son regulares, entonces no cambian de nada. Por esto, por ejemplo, el verbo soñar se conjuga, como veis, en sueño, sueña, sueña, soñamos, porque no cambia en UE, soñáis, porque no cambia en UE, sueñan, vuelve a cambiar, cambia otra vez en la última persona. Es importante recordar que las desinencias del verbo, como veis, no cambian, no les sucede nada, son las mismas desinencias de los verbos regulares. También es importante recordarse que de estos tres grupos pueden formar parte verbos de primera, segunda o tercera conjugación. En estos dos pueden ser tanto de primera conjugación como de segunda como de tercera, mientras en el último solo son verbos de tercera conjugación. Esto significa que este grupo corresponde a un verbo, siempre un verbo en ir. El primer grupo, yo os he puesto de ejemplo el verbo soñar, pero también como soñar se conjugan muchos verbos que son irregulares, que son de primera conjugación, por ejemplo el verbo contar, o de segunda como el verbo volver, o de tercera como el verbo dormir. Aquí os he puesto otro ejemplo de un verbo raro, extraño, que es una excepción en la excepción, que es el verbo jugar. Como veis, en este verbo no aparece ninguna O, pero se comporta de la misma forma como este grupo. Entonces será juego, juegas, juega. Jugamos, porque no diptonga, jugáis, porque no diptonga, y juegan, porque vuelve a diptongar en la última persona. Saltamos al segundo grupo. El segundo grupo de cambio vocálico está formado por verbos que tienen una E, esta vez en la raíz, ¿lo veis? Esta E se transforma en IE, se convierte en IE. Entonces tendremos verbos como el verbo cerrar, que significa chiudere, soñar, obviamente soñare, cerrar, que diptonga, o sea, cambia en IE en las tres primeras personas, y yo cierro, tú cierras, él cierra, no diptonga en primera y segunda plural, cerramos, cerráis, y vuelve a diptongar, o sea, cambia otra vez en la última persona, cierran. En este grupo también podemos encontrar verbos de primera conjugación, como el verbo pensar, pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensa. El verbo entender, ojo, en este caso tenemos dos E, como preferir, ¿lo veis? O merendar, por ejemplo, para poner un ejemplo de primera conjugación. En caso de que en la raíz tengamos dos E, siempre será la segunda E, como en el caso de preferir. Ok, y después la segunda, aquí está en azul la primera, pero sería la segunda.
Y después el último. El último grupo está formado, hemos dicho, solo por verbos. Tercer grupo que cambian, que son verbos de tercera conjugación. Entonces, solo verbos en ir. ¿Ok? Este grupo hemos dicho que se llama cambio vocálico y no diptongo porque efectivamente lo que hace, diferentemente de los otros dos grupos, es de cambiar una E en I. Entonces, por ejemplo, el verbo vestir, que es una de las actividades que hemos visto en las tareas normales, cotidianas, vestir cambia esta E en I. Ojo, no IE, sino I. Por ejemplo, será visto, vistes, viste, vestimos, vestís, visten. ¿Ok? Entonces, esto significa que siempre cambia, con excepción de nosotros y vosotros, como en los otros grupos. Siempre el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Cómo podemos saber que un verbo es de segundo grupo o de tercero? Porque aquí tenemos una E en la raíz, como acá. Entonces, para saber de qué grupo forma parte, la única pista que tenemos, la única idea que nos puede dar es que en este grupo hay verbos que terminan en ir. Pero, por ejemplo, no sabemos si preferir es un verbo de segundo o tercer grupo. En este caso, tenemos que consultarlo en el diccionario o preguntarlo a quien esté ahí. ¿Vale? Espero que hayáis entendido. Es muy importante recordarse que estos verbos diptongan en todas las personas con excepción de nosotros y vosotros. Muy importante recordarse que es independiente de la conjugación, puede ser de primera, segunda, tercera, solo tercera. Y muy importante recordarse que a las desinencias no les cambian nada. Entonces, siempre son las desinencias de los verbos regulares. Este es el último argumento gordo que tenemos este año, entonces por favor ánimo y ya casi que lo hemos terminado. Adiós.